Asakusa, en lo personal, está dentro de mis barrios favoritos porque es un barrio muy lindo, es muy lindo, de los más lindos de Tokio, muy tranquilo y tenés todas las opciones de gastronomía japonesa en este barrio, básicamente. O sea, acá tenés ramen, sushi, takoyakis, tenés comida de todo tipo. Toda la comida japonesa la tenés acá, tenés izakayas, bares, tenés de todo. Ahora, lo único malo que tiene este barrio es que tal vez lo que le falta es un poquito de mejor conexión. O sea, hay una línea de tren que seguramente nadie lo va a tomar, hay otra que apenas va hasta Akihabara nada más, y después está la línea Asakusa que más o menos no se utiliza mucho, pero tiene la línea Ginza. Que la línea Ginza sí es una buena línea porque va hasta Shibuya, Ginza, Akihabara, Ueno, pero sí podría decirse que le falta un poquito de mejor conexión. Pero es un barrio muy bueno, hay muchos hoteles. Detrás del barrio, en una zona más tranquila, hay muchos Airbnb, hoteles baratos. Pero sí, es un barrio que recomiendo mucho. Para hospedarse está muy bien, no se puede repetir. Especialmente, por ejemplo, si vienen con gente mayor o con chicos, tal vez. De noche, sí, se apaga bastante el barrio, pero de noche también tiene su encanto. Tienen que visitar el Sensoji, el templo principal, de noche. Está muy lindo cómo prenden las luces y además está muy lindo disfrutar del panorama con poca gente. Ya sorpresa para el que venga, pero de noche tiene un encanto diferente y muy lindo. Y lugares para comer nunca van a faltar. Siempre hay lugares para comer. No es un Shibuya, eso sí. Akihabara es un buen barrio, está copado. Además hay muchas opciones de comida buena, bonita, barata, rica, barata. Hay hospedajes, pero el problema es que uno, si no es otaku, no tiene sentido que se hospeden en Akihabara, especialmente personas muy mayores tal vez. Y es que a las 8 de la noche más o menos ya empiezan a cerrar todas las tiendas. Y a las 9, yo una vez pasé un domingo a las 9 de la noche, era la muerte, era otro mundo. Por eso Akihabara es muy específico para si son muy otaku, muy coleccionistas de que le guste el anime y eso, entonces está bien. Si no, diría que lo descarten. En cuanto a conexión, está bien porque pasan dos líneas de la JR que son importantes. La Sobu, que va directo a Shinjuku, la Yamanote, que bueno, la línea Yamanote es súper famosa porque es la circular que pasa en las zonas más famosas de Tokio. Ueno es un barrio que me gusta muchísimo porque es un barrio en el que hay de todo para comprar. Está la calle con el mercado, que hay un montón de opciones baratas para comer. Después están las calles con izakayas para ir a beber y comer a la noche. Después está la calle que está lleno de tiendas de ropa. Por ejemplo, en la parte de ropa hay mucha gente que ve esto y dice que esto es todo piratería, ¿no? Y no señor, acá no se vende piraterías de marca de ropa. Lo que sí se vende es por ahí cosas que son extremadamente obvias, como por ejemplo hay tiendas que venden relojes Romex, o después por acá de este lado hay una tienda que es todo ropa que no tiene licencias, ¿no? Que usan imágenes de cosas, bueno. Pero qué bueno, a ver, no están vendiendo marcas, sino que están robando licencias. Y son extranjeros, pero a ver, parece que no los penalizan con eso. O lo que es zapatos, acá todo es original, a pesar de que se ve todo como si fuese de feria, pero no. La verdad es que lo que tiene es que tal vez no tengan todas las medidas de zapatos, que sean ya modelos de sobras, pasados de moda. O esta tienda de ropa a mí me gusta muchísimo. He comprado ropa acá también incluso. Que esta tienda, que se llama Magazines, tiene mucha ropa de lo que es modelos así bien japoneses, como por ejemplo esta camisa que tengo ahora, que tiene gatitos. Y además de lo que es conexiones de trenes, Ueno está hiper bien conectado. Pasa la línea Yamanote, que es la que da vuelta por todo Tokio, pasan dos líneas de metro y además algo súper importante, detalle cómodo, es que hay un tren directo que va al aeropuerto, pasa el Skyliner, que tarda 50 minutos de llegar del aeropuerto de Narita hasta este barrio. Y ya saber que estás en este barrio y te hospedas cerca de esta zona es súper cómodo. Y de opciones de comida hay de todo, porque acá hay lugares de izakayas, hay un poco de lo que son las cadenas típicas que yo siempre recomiendo, hay un Hard Off, Hobby Off, que bueno, no tendrán los mejores precios, pero bueno, hay uno para mirar un poco. Y de todas formas, de acá a Akihabara son caminando 15 minutos. Literal, en 15 minutos uno llega a Akihabara. Y maletas baratas. En este barrio hay muchas maletas baratas por todos lados. Es el barrio que más maletas hay. Tiendas de deportes que venden todas las camisetas de los equipos de fútbol de Japón. Obviamente todas camisetas oficiales. Bueno, ropa para bañadores
de deportistas. Bueno, ropa de deporte se vende mucho por acá también. Hay un templito muy lindo acá y esta tienda, por ejemplo, es como un supermercado, pero todo de productos no perecederos, o sea, nada fresco, que es ideal para llevarte cosas para comer a tu país, ¿no? Comidas instantáneas, ramen instantáneos, barras de curry, todas esas cosas. Y el ambiente de mercado está muy bueno. Que bueno, hay, por ejemplo, lugares de comida coreana, recién comimos un poco de comida coreana. De ese lado hay takoyakis, acá hay kaisendon, que son los bols de arroz con pescado crudo. El barrio está bueno, me gusta mucho porque tiene un poquito de todo y la verdad que yo sinceramente, si tuviese que hospedarme en un barrio, en lo posible creo que elegiría este. Aunque depende mucho del criterio de cada uno, por eso vamos a seguir recorriendo otros barrios. Y el barrio de Shinjuku, este es uno de mis barrios favoritos y de los que más puedo recomendar para quedarse, porque es el barrio que tiene más actividad nocturna en todo Tokio, básicamente. Bueno, junto a Shibuya, ¿no? Lo que sí, este barrio no lo recomiendo tanto como para familias, no es el barrio más familiar del mundo, está bueno para grupos de amigos o incluso parejas, está súper bien, ya que bueno, lo que hay más para hacer en esta zona es ir de fiesta, bueno, que también tiene sus áreas de compra, ¿no? Apenas salen de la estación de Shinjuku está la pantalla gigante del gatito y ahí es todo, tiendas de ropa, de todo, o sea, acá tienen todo, todo. Lo que sí es súper importante es que tanto en Shinjuku como en otros barrios, fíjense más o menos de buscar hospedaje cerca de la estación de tren, pero en el caso de Shinjuku, en lo posible, estar del lado este de la estación de Shinjuku, porque del otro lado, bueno, ahí está el ayuntamiento, que ahí de noche, todas las noches hacen como un show de luces muy bueno, pero fuera de eso son puros hoteles, en su mayoría hoteles un poco más lujosos, y en sí no hay mucho más para ver. O sea, y a mí me gusta siempre, o sea, de noche, lugar para ir a beber con amigos o algo en pareja, por este barrio está lleno. Lo que sí, ya lo he mencionado muchas veces, tengan cuidado de que simplemente no agarren ningún servicio que les ofrezcan en la calle. Cualquier persona que se acerque y les diga, buscás, no. Ustedes entren a los lugares por su cuenta, que va a ser más seguro, lugares que por ahí den a la calle y va a ser más fácil. Pero lugares para comer acá hay de sobra, hay por todos lados. Lo que sí de día no está tan activo, pero a ver, de día uno se va por ahí. Yo siempre digo, lugares de los que recomiendo es para estar, digamos, a la noche, para buscar algo para cenar, tener algo cerca del hotel. Pero ya de día recorrer el resto de la ciudad, obviamente. Ahora, entre barrios de los que son de mis favoritos en cuanto a turísticos, que son barrios básicos que sí o sí uno tiene que visitar, son por ejemplo el barrio de Odaiba, la isla artificial, donde está el robot Gundam gigante de tamaño real, pero ahí no recomiendo para nada hospedarse. Hay 2 hoteles nomás, el Nikko y un Hilton. Pero a ver, ahí no lo recomiendo porque está un poco apartado, está muy lindo, pero ahí a las 8 ya está todo completamente cerrado y es un barrio que visitándolo un día te sobra, no es tan grande el lugar. Que por cierto, además en este barrio está lleno de lugares de yakiniku, que el yakiniku es muy fácil de reconocer, ya lo he mencionado antes, que es carne asada que podés cocinarte en la mesa. Y vos tenés los platos de carne cruda ahí en foto gigante y una parrillita, que no sea carne en una plancha, porque ahí puede ser mucha la diferencia de precio. Pero los yakinikos está lleno acá en Shinjuku, por todos lados. El que le gusta la carne, acá pueden probar carne Wagyu de la mejor y no andar consumiendo carne Kobe, que le van a arrancar la cabeza. Y este video está patrocinado por CyberGhost VPN, una VPN que ¿para qué sirve una VPN? Bueno, primero para tener seguridad de internet. Vos, por ejemplo, cuando vas a un shopping, por ejemplo, y te conectas a una red Wi-Fi desconocida, ahí es un momento en el que tenés el riesgo de que te hackeen tus cuentas. Y al tener activado un VPN, evitas eso, porque las VPNs encriptan tus datos. O, por ejemplo, para tener contenido de Netflix o cualquier plataforma online y tener contenido de otros países también sirve para eso, porque puedes simular que estás en otro país. Como, por ejemplo, puedes conectarte a una VPN en la India y ahí contratar YouTube Premium, que sale mucho más barato y puedes ver YouTube sin publicidades, y además que tenés YouTube Music, que es para escuchar música ilimitada y es casi lo mismo que tiene Spotify. Que los de CyberGhost VPN nos dieron un link de descuento del cual básicamente en 2 años vas a estar pagando $2 al mes y además 4 meses gratis y tenés 45 días de garantía, del cual si no te gusta el servicio
podés cancelarlo y te devuelven el dinero. Y súper importante, podés conectar la cuenta de VPN a 7 dispositivos, lo podés compartir con amigos, familiares, dividirse los gastos, pero la ciberseguridad es muy importante, yo la uso mucho y más lo uso para consumir contenido de otros países. Así que muchas gracias Ghost VPN. La Kabukicho Tower, acá en esta torre también hay un montón de barcitos súper decorados que están muy buenos. También hay lugar para jugar juegos. Pero otro de los barrios que quiero mencionar, que recomiendo muchísimo para hospedarse, es el barrio de Ikebukuro, que ahí también está muy conectado y tiene todo lo que es lugares. Bueno, hay hospedajes, hay lugares para comer, para compras. O sea, es el Shibuya de la gente de la zona norte de Japón, de arriba de Tokio, ¿no? Porque de la gente de Saitama es lo que tienen más cerca y es como ir a Shibuya sin ir hasta Shibuya. Y ahí sí es muy, muy lindo. Ahí tienen de todo y es también llamado como el Akihabara para chicas porque hay muchas tiendas de anime y eso, pero todo enfocado a chicas. Ikebukuro lo recomiendo un montón. Eso sí, Shinjuku es el barrio más sucio de todo Tokio y casi Japón, ¿no? Pero a ver, de todas formas es un barrio que tiene mucho encanto. O sea, acá está el Omoi de Yokocho, que es ese callejoncito de izakayas, barcitos con brochetas. Está el Golden Gai, que ahí están los microbares. O sea, sí, lo más atractivo, lo más bonito de Shinjuku es todo lo que es actividad nocturna, ¿no? De bares. Si no beben alcohol, está bueno igual el barrio, está bueno, porque tiene lugares para hacer compras, cosas normales. Está el parque Shinjuku, que es el Shinjuku-gyon, que es enorme, que es uno de los parques más grandes y lindos de Tokio. Y hablando de parques, me acordé de, por ejemplo, el Palacio Imperial, que al lado tienen el Jardín Imperial. Ahí es un lugar que recomiendo no ir. Recuerden que yo en la descripción del video dejo el link de Google Maps con los lugares recomendados de Tokio. Y yo el Palacio Imperial nunca, jamás lo recomiendo. Es un lugar donde no tienen absolutamente nada para hacer. Las fotos que ven por internet es eso lo que van a ver, nada. De la misma forma que no recomiendo hospedarse en Tokyo Station, porque en Tokyo Station es una zona muy administrativa, de muchas oficinas. Sí, hay muy buena conexión, pero no hay absolutamente nada para hacer en Tokyo Station y tampoco hay muchos lugares para comer. Que además, bueno, obviamente Shinjuku tiene una de las estaciones de trenes más concurridas del mundo y conexión no va a faltar. Lo que sí es un poco grande, demasiado grande la estación, al principio se pueden perder con eso. Y a 5 minutos de lo que es la cabeza del Godzilla, tenemos esta avenida en la cual está llena de hoteles, Hotel, que son hoteles un poco chicos, pero en su mayoría más o menos asequibles. Y de este lado tenemos, bueno, además que hay un Don Quijote grande, porque el Don Quijote que está ahí cerca de la cabeza de Godzilla es súper chiquito, a pesar de que es famoso. Pero de este lado tenemos a 5 minutos a pie también el barrio coreano, que en realidad ya esta es como parte del barrio coreano. Pero de este lado, antes de llegar a la avenida del principal del barrio coreano, hay una zona muy residencial del cual está lleno de Airbnbs. Por lo tanto, yo de los que son guiados que hago, vengo mucha gente a buscar a la zona del barrio coreano o sobre la avenida en hoteles pequeños. Que bueno, como verán, este Don Quijote es bastante grande y los Don Quijotes son siempre muy fáciles de reconocer porque en los carteles siempre está su mascota, que es el pingüino con el sombrero navideño. Bueno, pero acá los pisos son grandes. Acá está muy bueno para comprarse cosas, alimentos no perecederos para llevarse a sus países, ramen instantáneo, salsas o lo que sea que quieran, cosas de la cocina. Y bueno, ya he hecho un video sobre lo que son los Don Quijote, que tienen de todo. Tienen videojuegos, electrodomésticos, tecnología, ropa, accesorios para teléfono, para lo que se les cante. Así que no vamos a expandernos más con el Don Quijote. Después otro barrio de los que no recomiendo ni hospedarse y casi que digo ni lo visiten, es el barrio de Roppongi. Que a ver, mucha gente que no conoce Japón, que no conoce Tokio, dice no, porque Roppongi es el barrio de la fiesta, es súper moderno, súper elegante, todo. A ver, sí, es un barrio así súper elegante porque es una zona de gente de plata, pero ¿cuál es el problema de Roppongi? Yo he ido varias veces y nunca le encontré el encanto a ese barrio. Y todos los conocidos que conozco, todos piensan igual. Nadie va a Roppongi. Es como que es un ambiente muy, no sé, diría que hasta para americanos. A ver, que es una zona donde está cerca todas las embajadas del mundo y hay muchos americanos residentes que andan por esa zona. Pero la gente que va ahí
no es la mejor calidad de gente, podría decir, digamos, ¿no? Gente de plata. Y el hecho es que vos estás sobre la avenida principal de Roppongi, vas a ver un cartel sobre la autopista y después de ahí no vas a saber a dónde ir. Porque yo les digo, todos los barrios que estoy mencionando, todo lo que es Tokio, se disfruta con solo caminar en la calle. Porque ahí como que un poco de intuición te ayuda para meterte a la tienda que quieras, al lugar que quieras, al club que quieras. Pero en Roppongi medio que si no conoces a alguien que sepa y conozca bien Roppongi, no tiene sentido entrar a ningún lado. Miren, acá ya estamos, apenas salimos del Don Quijote, ya es todo zona del barrio coreano. Acá está bueno porque uno dice, pero yo quiero ir a Japón, no a Corea. Bueno, pero es diferente también, es otro ambiente y está muy bueno, está muy bueno. Mucha gente con mucho estilo además también, ¿no? Fan de la cultura coreana. Y además que es comida coreana muy japonizada también, no es lo mismo que vas a encontrar en Corea. Pero Roppongi nomás tiene el Roppongi Hills, que es un edificio súper lindo, como mucho se puede visitar eso, pero no más de eso. Pero bueno, yo repito, en la descripción está el link de Google Maps de todos los lugares que recomiendo y van a ver que justamente no están marcados ni el Palacio Imperial ni la zona de Roppongi. Pero bueno, si les sobra tiempo, saquen sus propias conclusiones, vayan a Roppongi, pero les digo, van a llegar y no van a saber qué hacer. Como muchos sabrán a qué bar entrar y normalmente los turistas terminan yendo a bares donde pasan música no japonesa y todos los clientes no son japoneses, porque es la información que llega a los turistas, ¿no? Bueno, lo normal sería mostrar comida, pero no, vamos a mostrar platos vacíos. La cosa es que, bueno, estamos en el barrio coreano. Más o menos cuando estén reservando hoteles, miren un poco el mapa, la ubicación. Es muy importante que estén cerca de estaciones de trenes, especialmente si son de JR. Ahora, por ejemplo, de lo que sería estaciones de JR que no he mencionado, que no vamos a pasar hoy, pero les menciono para que son lugares donde tienen muchas opciones para comer, digamos, lugares que está bien hospedarse. Son los barrios de Shinbashi, Kanda, Nippori, Sugamo, Takadanobaba, Shinokubo es el barrio coreano, o Ebisu. Después, las demás estaciones de JR dentro de la línea Yamanote, la verde que va en círculo, están bien todas, pero depende. A ver, hay algunas que por ahí no hay nada, ¿no? Meguro, Shinagawa, Tamachi o Takanaga Gateway, todo ese lado debajo de Shinbashi no les conviene mucho. Y ahora, Shibuya. Shibuya es uno de los mejores barrios para estar porque tiene todo lo que es tiendas, lugares para comer, tiene mucha actividad de todo, pero el problema es que en Shibuya no hay tantos hospedajes y normalmente suele estar un poco más caro por ser Shibuya. Si se pueden dar el lujo de estar en Shibuya, quédense en Shibuya. Está el barrio de Harajuku, que está al lado de Shibuya, pero ahí casi no hay hoteles, algún que otro Airbnb tal vez, pero bueno, si encuentran, bien. Bueno, sin más, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.